Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a concluir el tema de la topología cociente. Definimos la topología cociente inducida por una función f y un espacio topológico x. Vimos que la topología cociente es la mayor topología que hace continua a la función f, ¿no? Das una función f, un espacio topológico x y una función que va de x a un conjunto y. Y ahí ¿cuál es la topología cociente? Pues la mayor topología que hace continua a dicha función. Aparte, se le tiene que pedir a la f que sea su proyectiva, ¿no? Vamos a recordar un poquito de ello y vamos a probar algunos resultados que nos van a ser útiles para poder describir la topología cociente de cierto espacio topológico, ¿ok? Bueno, pues vamos a un pequeño recordatorio. Vamos a empezar con esto, ¿ok? Va un teorema. ¿Qué es lo que dice el teorema? Vamos a considerar un espacio topológico, x, tau x, espacio topológico, y y un conjunto. Vamos a tomar una función que va de x en y. Tienes un topológico en el dominio y en el codominio tienes un conjunto a secas, ¿ok? Y disponemos de una función que va de x en y, ¿ok? ¿Qué ya probamos? ¿Qué se probó? Bueno, probamos ya este teorema. Este ya se probó, solo lo vamos a recordar. Probamos que, inciso A, tau f, que es el conjunto de todos los U subconjunto de Y, cuya imagen inversa bajo la F es un abierto en X, este conjunto es una topología en Y. Eso ya se probó. Inciso B, vimos que tau F es la mayor topología que hace continua a la función F. Y que además, si tú tienes tau Y, una topología en Y, suponte que tienes una topología en Y que tiene la siguiente propiedad, que es la que está marcada con un asterisco, la que está en los corchetes. ¿Qué es lo que dice esa propiedad? Que para cualquier z, tau z, espacio topológico, y para cualquier función g que va de y, tau y a z, tau z, la cual es una función, bueno, tienes una función ahí, la g es continua, sí y solo si f compuesta con g es una función continua. Entonces, si tienes un topológico, una topología tau y en y, que satisface la propiedad que acabamos de mencionar, ocurre que tau y debe de coincidir con tau f. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tau f es la única topología con la propiedad asterisco. Todo esto ya se probó, se hizo con cuidado, y a partir de este resultado, bueno, ahí obtenemos ciertas propiedades de la topología tau y tenemos un caso particular. Cuando la función f resulta ser su proyectiva, a la topología tau f se le conoce como la topología cociente. Y es la definición que sigue. Vamos a leerla. Bajamos tantito. Topología cociente inducida por la función f. Vamos a leer la definición. ¿Qué es lo que dice? Vamos a considerar un espacio topológico, x, tau. Vamos a considerar un conjunto y f una función de x en y, su proyectiva. La topología tau f, que es la que acabamos de recordar, se le conoce como la topología cociente en y, de y, inducida por la función f. ¿Cuál es la diferencia a lo que dijimos hace rato? Pues que aquí se está exigiendo que la función f sea una función subproyectiva. ¿Ok? Tau f es la mayor topología que hace continua f. Pero si además esa f es subproyectiva, entonces a tau f se le conoce como la topología cociente de y inducida por la función f. ¿Ok? Bueno, esto fue simplemente un recordatorio. Esto lo vimos la clase pasada, pero ahorita lo vamos a ocupar. Por eso lo estamos recordando. ¿Va? Bajamos. Y vamos a hacer una observación. Una observación nuevamente de álgebra superior. Vamos a suponer que tenemos dos conjuntos x y y. Ponte que tienes dos conjuntos x y y. Y tienes una función que va de x en y, la cual es su proyectiva. Nosotros ya sabemos que este conjunto, el conjunto D, definido como el conjunto de imágenes inversas de B bajo F, donde B es un punto en Y, es una partición de X. O sea, cuando tienes una subproyectiva y te consideras el conjunto de todas las imágenes inversas de un punto de Y bajo la F, ese conjunto de imágenes inversas determina una partición del conjunto X. Y gráficamente, ¿cómo se ve? Bueno, aquí hice un dibujito. Aquí tenemos a X, aquí tenemos a Y disponemos de una función F, la cual es subproyectiva, ¿no? Ahí tenemos una subproyectiva. Vamos a suponer que Y pues tiene tres elementos, así como en el dibujo, ¿no? Les tomamos la imagen inversa a esos
tres elementos y nos arrojan tres conjuntos en X, los cuales en una bolsa forman una partición. Es importante que la F sea suprayectiva, porque si no lo fuera, ¿qué tal, por ejemplo, que el conjunto A no está en la imagen? Entonces, al tomar su imagen inversa, ¿qué va a pasar? Pues va a resultar ser un conjunto vacío, y recuerden que por definición una partición, todos sus elementos son distintos del vacío. Entonces es importantísimo que la F sea una función suprayectiva para que efectivamente sea una partición del conjunto X. Esto ya lo sabemos, simplemente fue un recordatorio de álgebra superior. Y ahora sí pasamos al teorema que nos va a ayudar a entender cómo es la topología cociente. ¿Okay? Es el teorema con el cual se finaliza toda esta teoría. ¿Okay? Bueno, vamos a leer el teorema, vamos a ver qué dice. Teorema. Vamos a considerar dos espacios topológicos, X, tau X y Y, tau Y. Tienes dos espacios topológicos. Y disponemos de una función f que va de X en Y, la cual es continua y es suprayectiva. Vamos a suponer que tau Y es la topología cociente inducida por f. Y vamos a considerar la siguiente partición, sea de el conjunto de imágenes inversas de B bajo F, tal que B pertenece en Y. O sea, vamos a considerar la partición que recordamos apenas hace ratito, ¿no? El conjunto de imágenes inversas de un punto. ¿Okay? Consideramos esa partición con la topología inducida, la topología cociente inducida por la proyección natural. La proyección natural la definimos la clase pasada, ¿no? La proyección natural en este caso, ¿de dónde a dónde va? Aquí lo voy a poner una flecha. La proyección natural iría de X, porque en X se está definiendo la partición, hacia la partición. ¿Y qué es lo que hace? Pues a cada punto X lo manda a AX, donde ¿quién es AX? Es el único elemento que está en la familia de que contiene al punto X. Esa es la proyección natural. Es la proyección que se ve en álgebra moderna, 1, 2, en álgebra lineal. Es esa función proyección, ¿no? Pero aquí no tenemos una estructura algebraica. ¿Vale? Bueno, ¿y qué es lo que dice? Tienes esta partición, le das la topología cociente inducida por la proyección natural o la topología de la partición, que la definimos también en la clase pasada. ¿Y qué pasa? Ocurre que este conjunto partición con la topología de la partición es homeomorfo a Y, tau Y. ¿Esto en qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda este teorema? ¿Qué tal si, por ejemplo, este espacio partición es difícil de describir? A lo mejor es muy complicado de estudiar este espacio partición, pero si tú ves este espacio partición como la partición inducida por la imagen inversa de unitarios y de cierta función f, si tú lo ves de esa forma, puedes asegurar que este espacio partición es homeomorfo al codominio de la función f. Entonces nos da una descripción que posiblemente es más sencilla. En vez de describir a d, tau d, bueno, describir a d, tau d, puedes buscar un espacio que sea homeomorfo y que sea más fácil de manejar. Por ejemplo, posiblemente Y, tau Y sea un espacio que sea más sencillo de manejar y que podamos deducir propiedades de este. Y como son homeomorfos, las podemos llevar a d, tau d. ¿Ok? Bueno, entonces el objetivo va a ser probar que esos dos espacios son homeomorfos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a construirnos un homeomorfismo. ¿Va? Vamos a proponer ese homeomorfismo. ¿Ok? Vamos a bajar tantito y vamos a empezar la prueba. Vamos a proponer un homeomorfismo. Ese es el plan. Exactamente, justamente. Dice que alguien dice, eso entonces dice que en esencia todas las identificaciones son solamente particiones. Así es, si tú tienes una identificación, el codominio va a ser homeomorfo al conjunto, a la partición de imágenes inversas de unitarios. Eso siempre va a pasar. Siempre va a pasar eso. El teorema se ocupa, tú tienes un espacio partición, o sea, ¿cómo se aplica este teorema? Tú tienes un espacio partición, pero a lo mejor es difícil de estudiarlo. Entonces buscas una función, dos espacios topológicos, de tal forma que ese espacio partición lo puedas ver como el espacio partición de imagen inversa de unitarios. Porque así hay un homeomorfismo
y a lo mejor es más fácil no estudiarlo con D, tau D, sino con Y, tau Y. A lo mejor así es más sencillo estudiar ese espacio. ¿Ok? Y ahí hay toda una geometría. O sea, hay una interpretación geométrica que vamos a ver más adelante en los ejemplos. Traigo preparado 3 ejemplos y bueno, los vamos a ver con cuidado. ¿Va? Bueno, pues, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es dar un homeomorfismo. Vamos a dar un homeomorfismo y con eso vamos a acabar. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el homeomorfismo? Pues lo más sencillo, lo más simple, que va a ser que a cada punto Y, de Y, tau Y, tenemos un punto Y, ¿a dónde lo vamos a mandar? Pues a la imagen inversa de Y bajo la F. ¿Cómo se ve gráficamente la situación? Voy a bajar tantito. Pues aquí tienes tienes a X, tau X, aquí tenemos a Y, tau Y, y vamos a dibujar a la F. Aquí tenemos a la F. La función H va de Y, tau Y hacia el espacio partición. Aquí no puedo dibujar el espacio partición, pero más o menos así sería la idea geométrica, ¿no? Tomas un punto en Y, en el codominio, y al aplicarle la H, ¿a dónde lo estás mandando? Lo estás mandando a la imagen inversa de Y bajo F. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a ver que esa función es biyectiva, es continua, y que su inversa es continua. ¿Ok? Bajamos. Y bueno, la afirmación. H es un homeomorfismo. Vamos a empezar viendo que la H es una función biyectiva. ¿Ok? Y para ello empezamos viendo la inyectividad. ¿Va? Bueno, pues vamos a tomar 2 puntos distintos del dominio. Vamos a ver que sus imágenes bajo H son distintas. ¿Ok? Entonces tomamos Y1 distinto de Y2. Aquí hay que especificar dónde está Y1 y Y2. Y1 y Y2 son puntos en Y. ¿Ok? Borro esto. Ahí está, ¿no? Y1, Y2 puntos en Y, donde Y1 es distinto de Y2. Ocurre que la imagen inversa de Y1, intersección a imagen inversa de Y2, debe ser el vacío. Eso a lo mejor ya lo sabemos por superior. Ajá, pero vamos a hacer la prueba de volada. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si esta intersección fuera distinta del vacío? Pues en caso contrario, existiría un punto X en la intersección. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué significa que X esté en la imagen inversa de Y1? Significa que f de X debe ser igual a Y1. ¿Qué significa que X esté en la imagen inversa de Y2? Eso quiere decir que f de X es igual a Y2. Ok, f es una función, estamos de acuerdo. Entonces, tienes que f de X es igual a Y1 y f de X es igual a Y2. No queda de otra más que Y1 sea igual a Y2. Pero eso no es posible. Estamos de acuerdo que eso es una contradicción porque tomamos a Y1 distinto de Y2. Ok, entonces, ¿qué supusimos mal? Supusimos mal que había un punto en la intersección de la imagen inversa de Y1 y la imagen inversa de Y2 bajo F. Por lo cual podemos afirmar que esta intersección, la que estoy señalando, es igual al vacío. ¿Pero eso qué quiere decir? Pues si es igual al vacío, entonces la imagen inversa de Y1 es distinta a la imagen inversa de Y2. Pero la imagen inversa de Y2, ¿quién es? H de Y2. ¿Quién es la imagen inversa de Y1? Bajo F. Es H de Y1. Entonces tenemos que H de Y1 es distinto de H de Y2 y por lo tanto la función H es una función inyectiva. Ya quedó probada la inyectividad. ¿Ok? Recuerden la regla de correspondencia de la H. Voy a subir tantito. Recuerden que la H lo que hace es que a cada punto Y lo manda a la imagen inversa de Y bajo F. Esa es su regla de correspondencia. ¿Ok? No se les vaya a olvidar. Bajamos. ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a ver ahora la suprayectividad. Tomemos un elemento en el codominio. Tomemos un elemento A que pertenece en D. Por la definición de D, ¿qué podemos decir? Pues D, ¿quién es? ¿Cómo definimos a D? Es el conjunto de todas las imágenes inversas de unitarios. Ajá. A tiene que ser de esa forma, estamos de acuerdo. Entonces debe existir un Y que pertenece en Y, tal que A es igual a la imagen inversa de Y bajo F. Ahí la imagen inversa de Y bajo F, ¿quién es? Es H de Y. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que A lo estamos viendo como la imagen, como H de Y. Lo estamos viendo como H de Y. O sea, cada elemento del codominio, de la función H, le corresponde uno del dominio. O sea, la función H es una función suprayectiva. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que H es inyectiva, H es suprayectiva, por lo tanto H tiene que ser biyectiva. ¿Vale?
Ya quedó probada la biyectividad. Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a ver la continuidad de esta función h. Y que la inversa también es continua. ¿Ok? Bueno, vamos a ver que h es continua. ¿H de dónde a dónde va? Va de y, tau y hacia d, tau d. Recuerden que tau d es la topología de la partición, ¿no? O la topología cociente, como le quieras llamar. Ya se probó que esas dos topologías, en clases pasadas se probó que esas dos topologías coinciden. Son la misma, ¿va? Otra cosa más. Esta función de dónde a dónde va. Va de este espacio cociente, el y, tau y, hacia d, tau d. Por el recordatorio, para probar que la h es continua, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver que f compuesta con h es una función continua, ya que y, tau y es el único, tau y es la única topología que cumple la propiedad asterisco. La propiedad asterisco es que la que mencionamos hace rato. Y entonces, si tú tienes una h de y, tau y a d, tau d, y quieres ver que es continua, pues la compones con la f, y si ves que esa es continua, inmediatamente la h tiene que ser continua. Eso es por el primer teorema que recordamos, el primer recordatorio que hicimos al principio de la clase. ¿Va? Entonces, lo que vamos a hacer es ver que f compuesta con h es una función continua. ¿Va? Bueno, vamos a tomar... ¿cómo le hacemos? Pues vamos a tomar un elemento en el codominio, tomamos un elemento en d, tau d, un elemento en tau d, o sea, un abierto, y vamos a ver que su imagen inversa es un abierto, bajo la función f compuesta con h. Entonces, nos tomamos una que pertenece en tau d. Por la definición de tau d que sabemos, que para que un elemento esté en tau d, la unión de todos sus elementos debe de pertenecer en tau x. Entonces, si A pertenece en tau d, estamos seguros que la unión de todos los elementos en A debe de pertenecer en tau x. Por otra parte, vamos a ver quién es esta imagen inversa. ¿Cuál es la imagen inversa de A bajo H? Por definición de imagen inversa, nosotros sabemos que ese es el conjunto de todos los y que pertenecen en y, tales que H de y pertenece en A. ¿Ok? Ahora, ¿quién es H de y? Sabemos la regla de correspondencia de H de y. Entonces, por la regla de correspondencia sabemos que ese es el conjunto de todos los y en y, tal que f a la menos 1 de y pertenece en A. ¿Va? Por otra parte, bueno, de ahí que podemos concluir. De ahí podemos concluir que A ¿quién es? Es el conjunto de imágenes inversas de y, tal que y pertenece a la imagen inversa de A bajo H. Esos son los elementos de la familia A, ¿no? Todos esos son los elementos de la familia A. Son todas las imágenes inversas donde el unitario, el y, pertenece a la imagen inversa de A bajo H. Ok, habiendo hecho esa observación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la unión de todos los elementos en A. Vamos a hacer la unión de todos los elementos en A. Por lo que acabamos de hacer, esa es la unión de todas las imágenes inversas de Y, donde Y corre en la imagen inversa de A bajo H. La unión se porta bien con la imagen inversa, ¿estamos de acuerdo? Entonces la unión se mete dentro de la imagen inversa. ¿Y qué nos queda? La imagen inversa de la imagen inversa de A bajo H y bajo F. Pero entonces esto lo podemos ver como la imagen inversa bajo la composición F compuesta con H. ¿Y qué tenemos? Pues nosotros ya vimos arriba, ya tenemos arriba, que la unión de todos los elementos en A pertenece en tau X. Y ahorita acabamos de ver que la unión de todos los elementos en A es igual a esta imagen inversa. Y la unión de todos los elementos en A está en tau X. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que la imagen inversa de A bajo F compuesta con H pertenece en tau X. ¿Cómo tomamos A? Lo tomamos en tau D de forma arbitraria. ¿Y qué probamos? Que su imagen inversa bajo F compuesta con H es una continua. Entonces se concluye que la F compuesta con H es continua. Pero eso implica, como estábamos con la topología cociente, eso implica que H tiene que ser una función continua. Y ese era el objetivo, ¿no? El objetivo era probar que la H es efectivamente una continua. ¿Va? Bueno, ahí está la continuidad, la prueba de la continuidad de F, de la H. Vamos a ver ahora que la H es una función abierta. Bajamos.
Vamos a ver qué hay que hacer. Pues tomamos un abierto del dominio y vemos que su imagen directa nos da un abierto del codominio. Entonces nos tomamos un abierto en Y, ¿no? Un elemento en tau Y. Vamos a tomar su imagen directa bajo H. ¿Quién es? Pues su imagen directa, por definición de H, es el conjunto de todos los F a la menos 1 de Y, donde Y pertenece en B, ¿va? ¿Qué queremos demostrar? Pues el objetivo es demostrar que H de B pertenece en tau D. Ese es nuestro objetivo. Pero sabemos que para estar en tau D, la unión de todos los elementos de H de B tiene que ser un abierto en X. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a unir a todos los elementos de H de B, los unimos. ¿Qué nos da? La unión de todos los elementos de H de B es la unión de todos los elementos en este conjunto, en el conjunto de imágenes inversas de Y, tal que Y pertenece en B. La unión, esto lo podemos ver, esto es simple notación, esto es la unión de la imagen inversa de Y bajo F, donde Y pertenece en B. La unión se porta bien con las imágenes inversas. Entonces, esta unión la podemos meter dentro de la imagen inversa y como los Y's corren en B, entonces lo que realmente tenemos es la imagen inversa de B bajo F. Y entonces, esa imagen inversa de B bajo F es un abierto en X. ¿Por qué? Porque sabemos que la F, por hipótesis, es una función continua. Y B es un abierto en el codominio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al tomar la imagen inversa de B bajo la F, nos debe dar un abierto en X. Pero por el razonamiento que hicimos aquí, por esta cadena de igualdades, la imagen inversa de B bajo F, ¿quién es? Es la unión de todos los H de B. Ajá. Y entonces, ¿qué se tiene? Que la unión de todos los elementos en H de B debe ser un elemento en tau X. Y por la definición de tau D, eso nos dice que H de B pertenece en la topología de la partición. ¿Qué se probó? Pues que cualquier elemento en tau Y, al aplicarle la H, nos da un elemento en tau D. O sea, la imagen directa de abiertos es un abierto. El B nos lo tomamos de manera arbitraria. Fue cualquier abierto en Y. ¿Ok? Entonces, lo que se concluye es que H es una función abierta. Es la conclusión. H es abierta. Pero ya habíamos probado que la H es continua y biyectiva. También probamos que es biyectiva. Entonces, la H es continua, biyectiva con inversa continua. ¿Eso qué es? Ese es un homeomorfismo. Entonces, tenemos que H, que va de Y, tau Y, a D, tau D, es un homeomorfismo. ¿Qué se concluye? Pues que estos dos espacios son homeomorfos. Y tenemos otra descripción de D, tau D, de la topología de la partición. Lo podemos ver como este espacio topológico, que si ya lo tenemos estudiado, a Y, tau Y, pues entonces también ya tenemos estudiado el espacio partición. ¿Va? Bueno, ahí está la prueba. El teorema, vamos a recordar lo que dice y vamos a hacer ejemplos, ¿ok? Subo tantito. Vamos a subir hasta donde está el teorema y vamos a recordar lo que dice. Dos espacios topológicos, X, tau X, Y, tau Y. Tienes una función f que va de X en Y, que la cual es continua y su proyectiva. Suponemos que tau Y, la topología del codominio, es la topología cociente inducida por f. Consideramos esa partición, la partición D, la de todas las imágenes inversas de los unitarios. ¿Con qué topología? ¿Con la topología de la partición o la topología cociente, inducida por la proyección natural? Bueno, ¿qué dice el teorema? ¿Qué podemos concluir? Que bajo esas condiciones, D con la topología de la partición es homeomorfo a Y, tau Y. Esa es la conclusión del teorema. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacer aplicaciones de este resultado. Bajamos, ya se probó. Lo que sigue es hacer ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? Bueno, primer ejemplo. Vamos a considerar al 0, infinito y a Rn con la topología euclidiana. O sea, Rn con la topología usual, la que es inducida por la norma 2, o cualquier norma porque todas son equivalentes, bueno, por alguna norma, y el 0, infinito con la topología de subespacio, ¿no? Inducida por la euclidiana en R, ¿ok? Con sus topologías usuales, simplemente, ¿no? Y para cada R mayor o igual, ¿no? Vamos a definir CR. ¿Quién es R? Es el conjunto de vectores en Rn cuya norma es igual a R. O sea,
tenemos esferas, ¿no? Dependiendo de la dimensión que estemos. Esferas, circunferencias, tenemos SN, unas SN-1, ¿no? Bueno, ¿qué más? Pues vamos a considerar esa partición. La partición D, definida por todos los CR, tal que la R es mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, dejamos correr la R y estamos de acuerdo que eso forma una partición. Porque cuando R es igual a 0, ¿qué tenemos? Pues un puntito aquí. Ese sería C0. Después hacemos crecer el radio y vas cubriendo a todos los puntos del espacio. Y estás de acuerdo que todos son distintos del vacío, son ajenos, y al unir a todos esos discos o esferas, nos termina dando todo el espacio. Ajá. Entonces esto efectivamente es una partición. Aquí no lo probé, pero bueno, es algo que creo que no hace falta hacer la prueba. ¿Va? ¿Con qué topología? Pues con la topología de la partición. Entonces lo que queremos probar, aquí hay un errorcito, lo que queremos probar es que D, con esa topología, es homeomorfo al 0, infinito. Y aquí ya se empieza a ver el sentido del teorema. Este espacio partición, pues de principio se ve muy extraño, ¿no? Pero aplicando el teorema anterior, vamos a darnos cuenta de que ese espacio partición en realidad es el 0, infinito. Y el 0, infinito es un espacio muy bien estudiado. Ya lo tenemos muy, muy bien estudiado ese espacio, ¿no? Es muy sencillo de estudiar, es un métrico, conexo, etc. Sabemos que cumple un montón de propiedades. Cumple todos los axiomas de separación y bueno. Vamos a probar que esos dos espacios son homeomorfos. Una opción sería dar el homeomorfismo explícitamente. Y se puede hacer, pero el plan es aplicar el teorema anterior. ¿Va? Entonces el plan es aplicar el teorema anterior. Bajo tantito. Y para ello vamos a proponer la siguiente función. Proponemos la función f que va de Rn al 0, infinito, tal que a cada punto x lo mandamos a su norma. ¿Ok? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Sabemos que la f es continua? Sí, ¿no? En cálculo 3 se prueba que la función norma es efectivamente una función continua. La f es subproyectiva. Esto también lo iba a dejar así, lo iba a poner por cálculo 3, pero al final terminé haciendo la prueba. Sí es supra porque para cualquier r mayor o igual que 0, nos podemos tomar este vector, el r, 0, 0. O sea, en la primera entrada está r y todas las demás entradas son 0. Cuando le calculamos la norma que nos da, pues r. Entonces a cada elemento del 0, infinito le corresponde, hay uno del dominio que al aplicar la función nos da r. Entonces esta f es supra. Y fíjense que es una función abierta también, porque para probar que una función abierta basta fijarse en los básicos. Ajá. Entonces tomemos una bola de radio R con centro X0, el que sea, el radio el que sea, y ¿cuál es su imagen directa bajo la norma? Es el 0, R, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Pero eso lo podemos ver como un abierto euclidiano, 1 de R, intersección el 0, infinito. O sea, ¿esto qué es? Es un abierto del 0, infinito con la topología de subespacio, que es con la que estamos trabajando, ¿no? Estamos pensando que R tiene la euclidiana, R tiene la euclidiana, y le estamos dando al 0, infinito la topología de subespacio. ¿Y aquí qué se está verificando? Que para cualquier disco o bola que te tomes, su imagen directa es un abierto en el 0, infinito. Entonces la F es una abierta. ¿Y qué tenemos? Vimos la clase pasada, vimos un teorema que dice que si tienes una continua sobre, que es ya sea abierta o cerrada, la topología del codominio forzosamente tiene que ser la topología cociente inducida por F. Y entonces, como F es abierta, tenemos que el 0, infinito tiene la topología cociente inducida por F. ¿Qué tenemos? Pues estamos en las hipótesis del teorema anterior, porque tenemos una F que va de un topológico a otro topológico que tiene la topología cociente, la cual es continua sobre, y entonces, ¿qué se tiene? Por el teorema anterior, lo voy a dejar así, por el teorema anterior, el 0, infinito debe ser homeomorfo a la imagen inversa de los unitarios bajo F, donde esos unitarios se mueven en el 0, infinito. ¿Con qué topología? Con la topología de la partición.
Ahora, notemos lo siguiente. La imagen inversa de R bajo F, ¿quién es? Son todos los X en Rn, tales que F de X es igual a R, ¿no? O dicho de otra forma, la norma de X es igual a R. Pues, ¿quién es este conjunto? Estos son justamente los CR, ¿no? Que definimos al principio. Entonces, ¿qué tenemos en realidad? Que el 0, infinito es homeomorfo a este espacio partición, al espacio partición D. Y eso es justo lo que queríamos probar. Y así es como se aplica el teorema. Es una manera en la que se puede aplicar este teorema. Pasamos de un espacio abstracto, bueno, un más o menos abstracto, voy a subir, que era este espacio partición, y vimos que en realidad es simplemente el rayo 0, infinito con la topología euclidiana. ¿Okay? Primer ejemplo. Este es nuestro primer ejemplo de cómo se aplica el teorema anterior. Vamos a ver otro ejemplo más. Voy a bajar tantito. Aquí está. Ejemplo 2. Vamos a considerar a R2 con su topología usual, la euclidiana, ¿no? Y para cada B en R, vamos a definir estas rectas, a las cuales les voy a llamar LB. ¿Quién es LB? Es el conjunto de todos los A, B, tal que A pertenece en R. ¿Esta recta cómo se ve geométricamente? Pues son rectas horizontales, ¿no? Que tienen altura B, justo como muestra el dibujo. Por ejemplo, aquí este se supone es el origen, déjenme lo marco. Y entonces, por cada altura, tienes una recta LB. Aquí tenemos una LB1, una LB2 y una LB3, ¿no? Más o menos así se ven las cosas. Vamos a considerar este conjunto partición. El conjunto de todos los LB, tal que B pertenece en R. Estamos de acuerdo que esa es una partición. Esas rectas horizontales, pues, son distintas del vacío, son ajenas 2 a 2. Si tomas B1 es distinto de B2, LB1 es distinto de LB2, y al unir a todas esas rectas nos cubre a todo el plano. Entonces, esa es una partición efectivamente de R2. ¿Qué topología le vamos a dar? Pues la topología de la partición. ¿Ok? El problema dice que demuestres que D, tau D es homeomorfo a R con la topología euclidiana. ¿Ah? Ese es el objetivo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues habría dos formas. Una, dar el homeomorfismo de manera explícita. Y la otra es aplicando el teorema anterior. Y así es como le vamos a hacer. Vamos a aplicar el teorema anterior para probar que esos dos espacios son efectivamente homeomorfos. Bajamos. Y pues el plan es aplicar el teorema anterior. ¿Va? ¿Qué queremos? Buscamos una F que va de R2 de R2 con la topología euclidiana hacia R con la topología euclidiana, tal que sucede lo siguiente. La F es continua y sobre. Tau E es la topología cociente inducida por F. Ajá. Esta tau E, ¿cuál es? Vamos a ponerle un gorro, ¿no? Ahí está. Es la topología euclidiana, pero para identificar entre una y otra, le ponemos un gorrito, ¿no? Queremos que la tau E gorro sea la topología cociente inducida por F. Ajá. Y que el conjunto partición de imágenes inversas de unitarios bajo F sea el conjunto partición D que definimos arriba. Bueno, después de un rato de pensar qué función nos puede ayudar, pues a lo mejor a uno se le ocurre considerar esta. La F, que va de R2 en R, tal que a cada punto X, Y, lo proyecta a la segunda, esta es la proyección de la segunda componente, ¿no? La proyección. ¿Qué sabemos? Pues ya sabemos que las funciones proyección son continuas, son subproyectivas, todas las proyecciones, en un contexto más general incluso, son funciones abiertas. Cualquier proyección siempre va a ser una función abierta. En particular con esta proyección que es muy simple, va a ser una función abierta. Tienes una continua subproyectiva abierta, ¿qué puedes concluir? Por el teorema visto en la clase pasada, podemos concluir que la topología del codominio, o sea, la tau E gorro, debe ser la topología cociente inducida por la función f. Tenemos que tau E gorro es la topología cociente inducida por la función f. ¿Ok? Entonces, ¿qué se tiene? Bueno, y otra cosita más. Fíjense que para cada B en R, la imagen inversa de B bajo F son justo las rectas LB. Ajá. Y entonces apliquemos el teorema anterior. ¿Qué se puede concluir? Pues se puede concluir que R
es homeomorfo al conjunto partición de imágenes inversas de unitarios bajo F con B en R. Pero este conjunto partición en realidad es el conjunto partición D. Y se concluye, por el teorema anterior, que R con la topología euclidiana es homeomorfo a D con la topología de la partición. ¿Okay? Ahí está otro ejemplo más de cómo se aplica el teorema anterior. ¿Vale? Tenemos otro ejemplo más. Vamos a bajar y vamos a hacer otro ejemplo. Este ejemplo viene hecho en el libro, pero bueno, creo que es un ejemplo interesante. Vamos a considerar al 0,1, cruz 0,1, con la topología euclidiana. O sea, la topología de subespacio, la que hereda de R2. Y vamos a considerar esta partición. Vamos a considerar la partición por quién está conformada. Está conformada por los conjuntos de la forma 0,y, 1,y, y los conjuntos de la forma, los unitarios de x, y, con la condición de que x se mueve entre 0 y 1 abierto. ¿Ok? ¿Qué topología le vamos a dar a esta partición? Le vamos a dar la topología, pues, de la partición. Esa, la topología cociente, ¿no? La topología inducida por la proyección natural. ¿Cuál es nuestro objetivo? Vamos a demostrar que D, tau D es homeomorfo a W con la topología euclidiana. ¿Okay? Con la topología euclidiana. ¿Quién es W? W es un cilindro. W es el conjunto de todos los X, Y, Z en R3, tales que la Z se mueve de 0 en 1. Es cerrado. Y X cuadrada más Y cuadrada es igual a 1. ¿Ok? Aquí tenemos una idea geométrica de lo que está pasando. Voy a bajar tantito. No, ahí está bien. Ahí me quedo. Fíjense. ¿A quiénes estamos identificando con la partición? Estamos pensando como un mismo elemento a los puntos que son de esta forma. 0,y lo estamos identificando con 1,y. 0,y' con 1,y'. 0,0 con 0,1. ¿Eso en dónde lo estamos diciendo formalmente? Aquí arriba, cuando estamos considerando esta partición. Porque estamos pensando como un elemento de la partición al conjunto, a los conjuntos de la forma 0,y, 1,y. Entonces, esos puntos verdes, los puntitos verdes se pegan, los puntos azules se pegan, los puntos naranjas se pegan, y los puntos que quedan en medio, los que quedan en medio, ¿cómo son? Pues estamos de acuerdo que su primera entrada debe estar entre 0 y 1. No puede ser 0, tampoco pueden ser 1. Estamos considerando el complemento de los que están en la orilla. Y eso lo estamos pensando como en la partición. Estamos pensando en sus unitarios. Ajá. Entonces pegamos y ¿qué obtenemos? A partir de ese cuadro, pegamos las orillas y ¿qué nos termina dando? Pues nos termina dando un cilindro. ¿Ok? Aquí están los puntos donde se pega y terminamos obteniendo pues un cilindro. Y eso es lo que vamos a demostrar formalmente, que estos dos espacios son homeomorfos. Bueno, hay unas partes en la prueba que porque por ser talachudas no las vamos a hacer. Hice un cachito, pero creo que todos lo podemos hacer. Todos podemos hacer ya ese tipo de cuentitas. Ahorita van a ver cuáles cuentas, ¿va? Bueno, va la prueba. ¿Qué queremos? Pues buscamos una F que va del 0,1, cruz 0,1 con la topología euclidiana hacia W con la topología euclidiana también. Le pongo el gorro para distinguir entre qué euclidiana estoy hablando, ¿no? Aquí estamos, esta es la euclidiana inducida por R2. La del 0,1 cruz 0,1 es la euclidiana inducida por R2. Y en W es la euclidiana inducida por R3, ¿ok? Las dos son las topologías euclidianas, entonces para diferenciarlas a una le pongo un gorro y a la otra no, ¿va? ¿Qué queremos que cumpla la F? Pues que la F sea continua sobre que la tau e gorro, la topología del codominio, sea la topología cociente inducida por F y que el conjunto de imágenes inversas de X, Y, Z, donde X, Y, Z están en W, sea la partición D. ¿Ok? Y bueno, ¿qué función nos va a servir?
después de un rato de pensarlo, uno se le ocurre a lo mejor trabajar con la parametrización del círculo, por ejemplo. Por geometría analítica, a lo mejor eso se te puede ocurrir, y considerar esta función. Vamos a considerar esta f, que va del 0,1 cruz 0,1 con la euclidiana a w con la euclidiana, tal que a cada x, y lo mandamos a coseno de 2πx, seno de 2πx, y. Esa función es un hecho que es continua y suprayectiva. La continuidad, bueno, pues simplemente hay que fijarnos entrada a entrada, como en cálculo. Efectivamente es continua. La suprayectividad es justo una de las partes talachudas que no vamos a hacer. Bueno, es cerrada. Sí, vamos a usar algo que están viendo con el profesor. El 0,1 cruz 0,1 es un compacto. Y estamos de acuerdo que el codominio es un Hausdorff, porque es subespacio de un Hausdorff. R3 es un espacio Hausdorff. Ajá. Entonces, tienes una continua sobre de un compacto en un Hausdorff. Esa función siempre tiene que ser una función cerrada. Y como tienes entonces una continua suprayectiva cerrada, ¿qué podemos concluir? Que tau e gorro es en realidad la topología cociente inducida por F. Ok. Aplicamos el teorema anterior y podemos concluir que W con la topología euclidiana debe ser homeomorfo a este espacio partición. Y algo que se puede verificar, y otra vez ahí viene la parte talachuda, es que este conjunto de imágenes inversas de unitarios, donde los unitarios viven en W, es efectivamente D. ¿Cómo se haría esa prueba? Pues hay que ver que las imágenes inversas, efectivamente se ven como los elementos del espacio partición. Y aquí hice algunas cuentas, pero no las completé, pero son cosas que ya sabemos de geometría analítica, de cálculo, etc. Son cuentitas que ya no hice, creo que no hacen falta, que supongo que todos las podemos hacer, y bueno, así se queda este ejemplo, ¿no? Y ahí queda probado formalmente, salvo los pasitos que nos brincamos, que el cilindro es homeomorfo a este espacio partición que definimos aquí arriba. Este espacio partición, pues justo lo que hace intuitivamente es identificar al 0,y con 1,y. Estas orillas las está identificando. Las que tengan la misma altura, las pega. Y geométricamente lo que está pasando es que un cuadrado lo estás pegando en las orillas y se convierte en un cilindro. ¿Va? Bueno, ahí está la última aplicación que traje preparada. Y bueno, yo creo que hasta aquí dejamos la clase de hoy. Y esta es ya la última clase. Ya aquí terminó el curso. Me dio gusto trabajar con ustedes. Fue muy bonito, fue muy padre. ¿Cómo se llama? Y pues ojalá, bueno, si quieren continuar con nosotros, vamos a estar dando topología 2. ¿Va? Todos son bienvenidos. Y recuerden que su examen, su última tarea examen, se entrega la siguiente semana, ¿no? Si no mal me equivoco. Creo que la siguiente semana es la entrega del cuarto parcial. ¿Alguien tiene pensado reponer? Bueno, déjenme cortar la transmisión y checamos todo eso.